A las 00:05 de hoy, horario de Colombia, fue reportado el asesinato del convicto colombiano Francisco Luis Correa Galeano, de 45 años de edad, quien estaba alojado, había sido en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel de La Picota, en Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia. Francisco Luis Correa Galeano era el articulador del magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini y estaba cumpliendo una condena exigua que le impusieron gracias a que colaboró con la investigación y delató al resto de la banda. ¿Cuáles son los detalles del crimen? Que él estaba supuestamente enfrascado esta madrugada en una riña con otro reo y que ese reo le clavó y le mató. Pero en realidad esto sería un claro caso de quema de archivo. Para después explicarles otros detalles de la muerte de Correa Galeano, tenemos que entender el significado, el calibre de este hombre. ¿Quién era? Es tal vez el actor más importante en esta historia del magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Francisco Correa estaba recluido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en Bogotá. De hecho, ahí permaneció desde el 3 de junio del año 2022, cuando fue detenido, y estaba sometido a una especie de sistema de protección de testigos. Había sido, y casi en secreto, pese a que tenía un acuerdo de protección con la Fiscalía, lo sacaron del búnker de la Fiscalía General y lo depositaron justo antes de Navidad en la cárcel pública de La Picota. Le llaman así a esa cárcel por el barrio en el que está asentado el penal en la capital de Colombia, a 15 kilómetros del búnker de la Fiscalía. Eso fue, disculpame te interrumpa, por favor. ¿Fue sorpresivo esto, ese traslado? No, nadie sabía. Pregunto, digo. No, nadie sabía. ¿Pero estaba previsto o no? No, de ninguna manera. Todos pensamos que estaba en el búnker, porque él de hecho había negociado permanecer en el búnker durante lo que le quedaba de condena. O sea, él era un condenado protegido por el gobierno de Colombia. No iba a ser trasladado a la cárcel conforme a los acuerdos que llegó con la Fiscalía. Él no tenía que haber sido llevado a ninguna cárcel pública porque el gobierno se comprometió a respetarle su seguridad y su vida. Por eso es que llama poderosamente la atención, y seguramente en Colombia se tiene que hacer un replanteamiento de la situación. Porque ¿cómo es que el Estado colombiano acordó con este hombre protegerlo a cambio de su colaboración y finalmente lo terminan depositando en una cárcel pública donde en una semana también terminan liquidándolo? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Vamos a hacer un repaso cronológico del caso Pecci y lo concerniente a Francisco Luis Correa Galeano. Esta historia se inicia el 10 de mayo del año 2022. Aquel fatídico día en el que se produce el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, en ese momento de 45 años de edad, y quien se desempeñaba hasta ese día como fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de Paraguay. Marcelo se casó con la periodista Claudia Andrea Aguilera Quintana el 30 de abril de ese año. Y fueron de luna de miel a la isla de Barú, en Cartagena, Colombia. De hecho, aquel 10 de mayo era el último día de la luna de miel de ambos. Una hora antes del atentado, Claudia anunció en sus redes sociales que ella y Marcelo iban a ser padres. Ella anunció que estaba embarazada. Hoy día Marcelito ya tiene 2 años de edad. Eso por un lado. Hoy con los atentados a Yeyucala, cara y fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini. ¿Cómo? Él acaba de llegar junto a Claudia, que estaba sentado en una reposera desde el agua, desde el mar Caribe. Llegó una moto acuática al lugar,
un criminal se quedó en la moto acuática, otro se bajó con una pistola en mano y le disparó 3 veces a Marcelo, ocasionándole la muerte. ¿Cuál fue el siguiente acto en esta historia? Luego de 22 días de investigación y en un extraordinario trabajo, la Policía Nacional de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia, también conocido como Policía Judicial, es decir, un órgano investigativo de la Fiscalía General de la Nación, efectuaron una serie de allanamientos en distintos puntos de Colombia, donde capturaron a los 5 primeros implicados. En este orden, los detenidos aquel 3 de junio del año 2022 fueron Francisco Luis Correa Galeano, el hoy fallecido, quien fue presentado como el articulador del crimen, y cayeron los otros participantes que él reclutó: Marisol Londoño Bedoya y el hijo de esta, Cristian Camilo Monsalve Londoño, quienes fungieron de marcadores o campanas. Simularon ser novios y siguieron a Marcelo y a Claudia durante la travesía de estos por Colombia, por Cartagena. Asimismo, también aquel día cayeron Eiberson Adrián Zabaleta Arrieta, un cartagenero, es decir, oriundo de Cartagena, quien transportó a los sicarios, y uno de los sicarios, el venezolano Wendre Steele Scott Carrillo, quien fue el que precisamente le disparó a Marcelo Pecci. Entonces, el 3 de junio cayeron los 5 primeros implicados: Francisco Correa, hoy fallecido; Marisol Londoño, su hijo Cristian Camilo; Eiberson Zabaleta y Wendre Steele Scott Carrillo. Excepto el hoy fallecido Francisco Correa, los otros 4 que cité serían condenados posteriormente. Vamos a hablar también de eso. El siguiente evento, el 17 de junio de 2022, en lo que sería acá un procedimiento abreviado, y luego de reconocer su participación en el magnicidio, Marisol Londoño Bedoya, su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, el vaqueano Eiberson Adrián Zabaleta Arrieta y el sicario Wendre Steele Scott Carrillo, este último venezolano, los otros anteriores colombianos, fueron condenados a 23 años, 6 meses y 27 días de cárcel. Con lo que al cabo del primer mes, Colombia ya tenía condenados a 4 de los 5 detenidos. En esa condena inicial no figuraba Francisco Luis Correa Galeano. ¿Por qué? Porque él fue el único que UAU se negó a colaborar, que se negó a reconocer su participación. Pero había sido todo, formaba parte de una estrategia. Porque en secreto había sido Francisco Luis Correa Galeano, ya había aceptado colaborar y ya había contado quiénes fueron los que le contrataron. Entonces, la justicia de Colombia, representada por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, a quien vemos en pantalla, simuló una investigación más rigurosa contra Francisco Correa. Presentaron a Francisco Correa como el único que no quiso reconocer su culpa, como el único que se negó a colaborar. Entonces, el 19 de agosto presentaron acusación formal contra Francisco Luis Correa Galeano, pero él en ese momento ya era un testigo de la fiscalía, había sido upeón guarendo yecuaiticuri, pero upeón manaja era vicio ya me upaite mamá para la contratada con supera Bueno, esa treta fue sostenida por la Fiscalía de Colombia durante mucho tiempo. Otro evento importante, el 20 de diciembre del año 2022, fue capturado en Venezuela el último de los autores materiales que faltaba, el venezolano Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, quien en ese momento tenía 27 años. Este era el conductor de la moto acuática. Entonces, para ese fin de año de 2022, ya teníamos detenidos a Francisco Luis Correa Galeano, el hoy fallecido, pero que se negaba a colaborar, pero en realidad ya estaba haciendo
de manera secreta. Y ya teníamos presos e incluso condenados a los marcadores Marisol y Cristian Camilo, al vaqueano Iverson y al sicario Wendre Steele. Y ese fin de año también cayó en su país, en Venezuela, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza. ¿Cuál es la particularidad? Que Gabriel Carlos hasta hoy día no fue condenado. Venezuela, así como Brasil, por ejemplo, por citar un país cercano al nuestro, no entrega en extradición a sus connacionales. Colombia tiene que impulsar un juicio de Salinas en Venezuela, y eso todavía no se hizo. Él está preso en Venezuela, pero debe ser enjuiciado todavía en ese país, aunque de ese modo todos ya están detenidos. El 14 de enero del año 2023, 9 meses después del asesinato de Marcelo Pecci, y ya cuando Francisco Luis Correa Galeano había declarado todo lo que sabía, finalmente fueron detenidos los financistas del magnicidio, los contratantes de Francisco Luis Correa Galeano. Había sido oye ya Guaré, y la fiscalía colombiana ya colaborata penendí a mombe upaiteta pm más para ser contratada pero sendas a 6 cárcel peare. Y con los datos que dio en secreto para ese momento Francisco Correa, finalmente 9 meses después fueron localizados y capturados en Colombia los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes fueron delatados por el articulador Francisco Luis Correa Galeano. Al verse rebasados por las evidencias en su contra, los hermanos Pérez Hoyos no tuvieron otra opción más que declararse culpables y reconocieron los cargos. 4 días después de la captura y confesión de los hermanos Pérez Hoyos, es decir, el 18 de enero del año 2023, fue capturada en El Salvador la señora Margaret Lisset Chacón Zúñiga. ¿Quién es Margaret? Es la mujer de Andrés Felipe Pérez Hoyos, de uno de los hermanos. Con la captura y posterior entrega de Margaret, captura en El Salvador y su entrega a Colombia, se cerró la nómina de participantes directos en el crimen que finalmente ya estaban en poder de la justicia colombiana, con la salvedad que Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza está en Venezuela, pero también sujeto al proceso. Cuando cayó en El Salvador, Margaret ya estaba con otro novio nuevo. Ya otro y chico es más oye ya El Salvador. Margaret oye a la Colombia, pues ayer la chico oye puede llegar a El Salvador. Así, para ese momento, el organigrama criminal estaba completo. ¿Cómo era el organigrama criminal entonces? Según se determinó, alguien llamó desde Paraguay, unos narcos, le llamaron en Colombia a Andrés Felipe Pérez Hoyos, y Andrés Felipe Pérez Hoyos estaba con su mujer Margaret Chacón. Ellos dos recibieron desde Paraguay el pedido y la plata para matar a Pecci. Andrés Felipe Pérez Hoyos y Margaret Chacón le volvieron a incluir en el grupo a Ramón Emilio Pérez Hoyos, el hermano mayor de Andrés Felipe. ¿Por qué? Porque Ramón Emilio es un veterano delincuente colombiano que ya estuvo preso varias veces. Jala mi hermano menor, hermano y cuata más para que tú ande a ayudarle a trabajar. Jaupema Ramón Emilio Mare y Mandu. Jamba, en ella contrata y le hace compañero puede celda, se celda y nucue. Y ahí fue que Ramón Emilio contactó con el hoy asesinado Francisco Luis Correa Galeano. Y Francisco Luis Correa Galeano no solamente aceptó el trabajo, sino que también él le volvió a contratar a los 2 sicarios venezolanos, a los marcadores madre e hijo y al vaqueano. Entonces, después de la captura de Margaret, el organigrama estaba completo. ¿Qué pasó posteriormente? Seguimos con nuestro recuento cronológico.
el 3 de mayo del año 2023, 4 meses después de su detención, los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años, 9 meses y 27 días de cárcel. Los hermanos Pérez Hoyos reconocieron su participación y pidieron perdón. La justicia de Colombia establece que cuando un procesado reconoce los hechos y pida perdón, por más que ese perdón no sea sincero, la justicia, los operadores de justicia están obligados a rebajarle hasta la mitad de su condena. O sea, con tal que yo diga, sí, yo hice, y pidan perdón, ellos sí o sí se le tiene que bajar la condena. Por eso es que ligaron la mitad de lo que deberían haber sufrido. 25 años, 9 meses y 27 días. El siguiente evento importante en esta historia. El 6 de octubre del año 2023, Francisco Correa, que hasta ese momento no era condenado todavía, pero ya era utilizado como testigo y gozaba de ciertos privilegios, como estar preso en un búnker de la Fiscalía justamente, fue utilizado como testigo estrella en el juicio que se le seguía en ese momento a Margaret Chacón, la colombiana que, a diferencia de su marido y su cuñado, se negó a colaborar con la investigación. ¿Y qué hizo en pleno juicio contra Margaret Chacón cuando le convocaron para declarar a Francisco Correa? Sorpresiva e inesperadamente acusó directamente al expresidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, y al supuesto narcotraficante preso en nuestro país, Miguel Ángel Isfrán Galeano, alias Tío Rico, de ser los que supuestamente ordenaron la muerte de Pechi en Colombia. Esa declaración de Francisco Luis Correa Galeano causó revuelo a nivel mundial, debido a que el crimen de Pechi, el caso del crimen hasta ese momento seguía muy vigente ante la comunidad internacional. A partir de entonces, el fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Ramón Rolón Fernández, conformó un equipo investigativo que viajó a Colombia incluso, para obtener también de la boca de Francisco Correa la declaración en la que le involucraba él al presidente de la República de 2013 a 2018, Horacio Cartes, y al supuesto narco hoy día recluido en la cárcel de Mingaguazú, me refiero a Tío Rico. ¿Y qué pasó después de eso? El 31 de octubre del año 2023, un equipo de la Fiscalía de Paraguay viajó a Colombia y entrevistó por casi 8 horas a Francisco Luis Correa Galeano en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, donde, cabe recordar, él estaba alojado por su propia seguridad. El ahora fiscal adjunto Manuel Doldán recordó hoy que esa entrevista a Correa Galeano está filmada y está documentada. Básicamente, Francisco Correa insistió supuestamente en la participación de Cartes y de Tío Rico, pero a partir de entonces se generó una polémica. ¿Por qué? Porque resulta ser que Francisco Correa, antes de acusar a Cartes y Tío Rico como los autores morales, en una declaración oficial previa, ya le habían preguntado a él quiénes son los autores morales del crimen del Pechi, y él dijo: yo no sé. Yo le escuché hablar a los hermanos Pérez Hoyos una vez, pero no llegaron a decir nombre. Yo nunca escuché el nombre del autor moral, dijo la primera vez. Pero cuando se presentó en el juicio, él ya dijo: fueron Cartes y Tío Rico. Lo que la otra parte aseguraba es que Francisco Correa fue influenciado por la Fiscalía de Colombia y lo obligaron a acusar a Cartes y a Tío Rico para poder acceder al beneficio procesal que buscaba,
que era un principio de oportunidad, así se llama según la legislación colombiana. Él había hablado también de un francés, había hablado del chino, pero nombres no había dado en declaraciones testificales, o sea, no en juicio. De hecho, cuando a él le preguntaron en sus declaraciones testificales, él dijo, yo no sé el nombre, yo no llegué ni a escuchar, dijo. Yo escuché que hablaban de un presidente o de alguien, pero yo no sé, dijo la primera vez. Pero cuando se presentó en el juicio, dijo, fueron Carti y Tío Rico. Entonces, ¿qué es lo que se le atacó? ¿Cómo es que vos la primera vez dijiste que vos ni siquiera llegaste a escuchar nunca el nombre y ahora en el juicio ya acusás con nombre y apellido? ¿Qué dijeron los abogados defensores? Eso él está diciendo porque el fiscal Burgos Patiño le está obligando, porque le va a dar un beneficio procesal. ¿Y qué pasó posteriormente? Vamos a los siguientes eventos en esta trama, en esta historia. El 13 de diciembre del año 2023, efectivamente Francisco Luis Correa Galeano consigue una inmunidad parcial en el caso Pechi. Y acá vamos a explicar cuál es ese beneficio que él consiguió. Él estaba imputado originalmente por 2 hechos punibles: homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, en el caso Pechi. Después le sumaron, porque durante una audiencia ella RGLPTI jueves, o amenazar su vez. Y ahí le sumaron entonces otro proceso por amenaza a un servidor público. Pero después de declarar en el juicio contra Margaret Chacón, él consiguió una inmunidad parcial. Le dijeron, te vamos a perdonar tu delito más grave, el homicidio. Y te vamos a dejar solamente los delitos más pequeños, más leves, porte de arma y la amenaza a un juez. Y con eso vos te vas a salvar de ser condenado hasta 40 años por el homicidio. Y te vamos a condenar solamente máximo a 10 años por porte ilegal de arma de fuego. Y él, además de ser beneficiado con esa condición, también le aseguraron que no le sacarían del búnker de la Fiscalía en Bogotá, porque ahí estaba seguro y ahí no le iban a matar. Oye, bravo, Osvaldo. Sí. ¿Cómo continuó la historia? La Fiscalía de Colombia pidió la inmunidad parcial. Ya después de que Francisco Correa tenía su inmunidad parcial, porque declaró contra Margaret Chacón, esta fue condenada originalmente a 39 años de cárcel el 15 de febrero del 2024. Margaret Chacón siempre sostuvo ser inocente y que su condena estaba basada en una declaración mentirosa del hoy fallecido Francisco Correa. No obstante, la declaración de Francisco Correa fue usada para condenar a Margaret también, y como premio le dieron esa inmunidad parcial, es decir, le perdonaron el delito más grave. El siguiente evento en esta historia ocurrió el 16 de febrero del año 2024, cuando, inmediatamente después de conocerse la condena contra Margaret, Francisco Correa fue aún más pretencioso y dijo, si ustedes me aseguran realmente que yo no me voy a ir más de 10 años a la cárcel y que me voy a quedar acá en el búnker de la Fiscalía donde nadie me va a poder tocar, yo voy a entregar un celular, dijo. Y en ese celular que yo tengo escondido, tengo muchísimos datos más valiosos del caso Pechi. ¿Qué hizo la Fiscalía? Le volvió a aceptar esa propuesta. Está bien, entregamos los datos que vos tenés y te vamos a dar una condena leve. Con esa promesa pendiente de que Francisco Correa tenía que entregar un celular en el que supuestamente estaban los nombres de los que le mandaron matar a Pechi desde Paraguay, Francisco Luis Correa Galeano llegó a juicio el 20 de mayo del año 2024, 2 años después de la muerte de Pechi, y le condenaron a 6 años y 6 meses de cárcel, solamente por el hecho punible de porte ilegal de arma de fuego. Le perdonaron de esa manera el delito más grave, que era de homicidio. Si a él le condenaban por homicidio y porte de arma, él iba a llegar como mínimo a 40 o 45 años de cárcel. Pero como hizo ese trato con la Fiscalía y como prometió entregar el celular, le condenaron solamente a 6 años y 6 meses de reclusión. Él ya llevaba recluido
2 años, casi 3 años iba a cumplir ahora en mayo. Pero ¿qué pasó? Este 19 de enero, Francisco Correa tenía que acudir a una nueva audiencia en la cual se iba a confirmar esa condena de solo 6 años, 6 meses, y le iban a entregar su libreta de perdón definitivo por el homicidio de Pechi. Le iban a decir, vos cumplís toda tu condena de 6 años y ya te podés ir a tu casa. Pero si te portás bien, ya podés pedir libertad condicional a los 4 años. Es decir, el próximo año él ya iba a estar habilitado a pedir libertad condicional. Extrañamente, mientras gozaba de una protección estatal y casi en secreto, antes de Navidad lo sacaron del búnker de la Fiscalía General, violando el acuerdo al que había llegado con él, y lo llevaron a la cárcel de La Picota, siempre en Bogotá, la capital de Colombia. En ese ínterin, el 10 de octubre del año pasado, Margaret Chacón, quien venía protestando porque Francisco Correa mintió, fue favorecida con la reducción de su condena de 39 años, le bajaron a 35 años. Y finalmente el último evento en esta historia se produjo hoy a la madrugada, 3 de enero de 2025, cuando el testigo estrella de la Fiscalía, articulador confeso del crimen de Pechi y beneficiario de una inmunidad parcial y próximamente de un perdón total, Francisco Correa, terminó muerto en una cárcel pública donde nunca debía haber estado. Está claro de que nadie cree que fue una simple riña lo que ocurrió, lo que le costó la vida a Francisco Correa. Y está claro también que hay una persona que sigue o varias personas que siguen operando y que son las mismas que probablemente habrán mandado a matar a Marcelo Pechi. Y lo grave de todo esto es que esa operación la están haciendo inclusive en Colombia. Y se supone que esas personas serían de Paraguay. ¿Por qué se supone? Porque Marcelo Pechi indagaba o trabajaba en Paraguay, básicamente. De ahí la gravedad de lo ocurrido, del hecho y el mensaje que también deja en todos los detenidos, Iván, porque acá vaya a saber si fue una vendetta, vaya a saber si fue una quema de archivo, pero el mensaje que dejó en los otros recluidos es categórico. Nadie tiene que hablar de este caso. El que habla muere. ¿Quién se va a animar a hacerlo? Eso lo dijo hoy la señora María Celsa Albertini, conocida como Maricel, la mamá de Marcelo, quien habló hoy con ABC Cardinal, y dijo exactamente eso. Este es un mensaje para los demás que saben quiénes fueron, pero que ahora saben que no tienen que hablar. Francisco Luis Correa Galeano, acá lo grave y peligroso, saben que radica además de la muerte propiamente, ¿verdad? Es que el tipo llegó a un acuerdo con el Estado colombiano. El tipo estaba sometido a un sistema de protección. El gobierno colombiano se le comprometió a mantenerle vivo en un lugar seguro. Imagínate el poder de esta organización criminal que no solamente mandó a matar a Pechi en Colombia, sino que tuvo la incidencia y el alcance suficientes de conseguir que le sacaran de su lugar seguro, de su lugar de protección, a su objetivo, lo depositaron en una cárcel pública donde mandar matarlo ya era solamente un mero trámite. Ese punto, eso es muy importante, el hecho de que lo hayan sacado. No quedó en absoluto claro, Colombia no explicó todavía esto, de por qué lo sacaron del lugar de protección para llevarlo a la cárcel. Ahora en Navidad, antes de Navidad le llevaron, el 23 parece que fue. Y no se explicó eso. Claro, nadie sabía. Toda esta causa se venía informando, pero nadie sabía. No se explicó absolutamente el por qué. ¿Qué dice Fiscalía al respecto? ¿Qué dice el gobierno? Se llamaron a silencio básicamente conforme a lo que estamos viendo desde acá. Es un escándalo realmente. Es lo otro, Iván, y bien lo estabas diciendo, es la segunda vez que mandan matar en Colombia. Y no vamos a creer que solamente están implicados ciudadanos colombianos en este hecho. ¿Por qué? Porque Pechi no era un ciudadano que estaba trabajando en Colombia, no le afectaba los intereses de Colombia. Él trabajaba básicamente acá. Y quedó claro, y en eso creo que coinciden hasta ahora tanto fiscales colombianos como paraguayos, de que acá salió la orden. La famosa llamada, la famosa conexión que decía Francisco Correa, se dio desde Paraguay. Entonces, quiere decir que estamos hablando de una poderosa organización. Y no voy a caer en redundancia, porque básicamente demostraron ese poder.
pero se dieron el lujo de hacer 2 veces en un país extranjero tan grande como el de Colombia, con un sistema de seguridad que demostró que pueden hacer frente a este tipo de situaciones y descubrir también este tipo de situaciones, porque no nos olvidemos, digo, que el caso Pechi, en un 90%, como ellos dijeron, quedó esclarecido, pero ese 10% es el que está haciendo la piedra en el zapato. Y más allá de que Francisco Correa sabía quiénes son los que desde Paraguay pidieron la muerte de Pechi, porque esa es la duda con la que él se fue a la tumba. Correa sabía realmente quiénes son los que pidieron la muerte de Paraguay, porque él era un eslabón intermedio en esta cadena, ¿verdad? Porque Javiñe contrata llegante mai la oyuca janguan la Pechipe. Y él la primera dijo que no sabía quién era el cabecilla del cerebro, pero después dijo que fueron Cartes y Tío Rico. Entonces ahí quedó la duda si él le acusó a Cartes y Tío Rico solamente para ser favorecido por la Fiscalía de Colombia, como efectivamente después pasó. Con su muerte, claro que no se diluyen las posibilidades de saber quiénes fueron los autores morales, porque si él sabía o si él no sabía, ya es detalle ahora porque ya Omar no mante hoy. Pero quienes sí saben los nombres de los autores morales: Andrés Felipe Pérez Hoyos, Ramón Emilio Pérez Hoyos y Margaret Licecha con Zúñiga, los 3 condenados, porque ellos sí tuvieron contacto directo con los paraguayos que pidieron desde nuestro país la muerte de Pechi. Ahora que, si esta organización fue capaz de sacarle de un búnker de la fiscalía y mandar ponerlo en una cárcel pública al articulador nomás del crimen, imagínense si los Pérez Hoyos o Margaret van a querer, una posibilidad no hay. van a querer contar quiénes le contrataron a ellos, porque saben que van a correr la misma suerte. Yo no estoy de acuerdo con eso, se diluyen, para mí se diluyen, en la práctica se diluyen, porque mira que si venían guardando silencio, y férreo era el silencio, al punto tal de decirle a Correa: vos sos mentiroso, no, jamás nosotros hicimos el nombre de los intermediarios, porque Correa decía: yo escuché que ellos decían, y lo que eran mencionados decían: no, este es un mentiroso, nunca nos escuchado hablar de este tema. Nosotros nunca hablamos frente a él de los autores morales, dijeron por él. Se dieron el lujo de enfrentar al fiscal en juicio, los hermanos Pérez Hoyos. Y ahora, con este mensaje claro que se dio desde algún lugar de que no hay que hablar, pero mucho menos ellos saben quiénes son los que le mandaron a matar a Pechi. Ellos saben. Y la señora también. Y la señora Margaret también sabe. Pero vos pensás que ellos se van a animar a hablar ahora. No, y si por allí... Porque ellos sí todo el tiempo estuvieron en una cárcel pública. Si y al otro les mandaron sacar del sistema de protección para matarlo en una cárcel pública. Si por allí le invadía la nostalgia de querer salir de la cárcel, de querer tener una vida normal, yo creo que con esto se diluyó realmente. Ojalá que no, Iván, pero fue un mensaje contundente el que hoy se dio a conocer desde Colombia, en una cárcel de Colombia, bajo la protección del gobierno de Colombia, el testigo clave de la fiscalía que dio a conocer el esquema por el cual mataron a Marcelo Pechi. Una pena realmente lo que sucedió, una pena que tengamos que ver algo que como en las películas, básicamente vimos, porque esto fue una cosa de la famosa aquella que parezca un accidente, le ordenaron que haga. El tipo que le mata se da el lujo de confesar que le mató y decir fue una riña. No hay ningún problema. Está condenado a 7 años de cárcel. 7 años de cárcel y es miembro de una organización criminal colombiana denominada Los Paisas.